Hermanos, que como ya lo decíamos, escrita por nuestro hermano Pablo en la ciudad de Roma mientras estuvo encarcelado. A unos hermanos, a una iglesia, a una ciudad, que los hermanos estaban allá en esa ciudad de Éfeso, una ciudad muy idólatra, una ciudad que, según dice el libro de los Hechos, politeísta, muchos dioses, idólatras, una ciudad donde abundaba la brujería, el pecado, la inmoralidad, un templo a la diosa Diana, Artemisa, de los Efesios, en el cual hacían sacrificios, se cometían inmoralidades, fornicaciones, una serie de pecados aberrantes, de los cuales ya hemos estudiado en estudios anteriores acerca de las prácticas que tenía esta iglesia, esta ciudad, perdón, y que la iglesia no debía de participar de ello. Y precisamente, hermanos, lo que vamos a iniciar hoy, a partir de hoy, después de haber conocido un segmento muy doctrinal, y no es que vamos a dejar de ver doctrina, no, esto también es parte de la doctrina, pero de una parte muy doctrinal de la carta, de lo que tiene que ver con los fundamentos y el fundamento de la iglesia, el cual es Jesucristo, en donde vimos la importancia de la unidad en el cuerpo, fue lo último que vimos, y la importancia de que nosotros como iglesia, específicamente, inicialmente hablándole a los efesios, de lo que es los dones que Dios estableció dentro de la iglesia. Ahora, hermano, vamos a entrar a una etapa muy práctica. Y no, vuelvo y reitero, no es que vamos a dejar de ver la doctrina, esto sigue siendo doctrina, pero va a ser una doctrina más práctica de lo que el cristiano ahora tiene que ser, de lo que no debe ser y de lo que sí debería de ser. Porque es que nosotros estamos tal vez acostumbrados a conocer mucho de la doctrina, de lo que enseña la Biblia acerca de este fundamento, de este fundamento, de lo que tiene que ver con el establecimiento de la iglesia, de lo que enseña la iglesia frente a la salvación, por ejemplo, a lo que es la iglesia, a lo que es el cuerpo de Cristo, a aprender definiciones, a aprender muchas cosas, pero la práctica. Nosotros, hermanos, debemos ser cristianos de práctica, no simplemente cristianos de nombre, no simplemente llamarnos o que nos llamen cristianos porque nos identifican como con alguien que vamos o que nos reunimos en cierta iglesia. No, hermanos, tenemos que poner práctica a nuestra vida como cristianos. Y precisamente lo que vamos a iniciar hoy tiene que ver con eso, con el vivir y con la nueva vida en Cristo. En algunos subtítulos de las Biblias aparece eso, ¿no? La nueva vida en Cristo. Y la nueva vida en Cristo no es simplemente conocer cosas de Cristo, conocer acerca de Cristo, sino cuál es la relación que yo tengo con Cristo y qué vida debo de estar llevando dentro de Cristo, ahora que estoy en Cristo. Y precisamente, hermanos, Jesús nos ofrece esta oportunidad a través del nuevo nacimiento. Por medio de la fe en Cristo, por medio de nosotros haber obedecido el Evangelio, de haber
habernos sumergido en las aguas del bautismo, ahora Dios dice en su palabra, hemos sido recreados. Somos nuevas criaturas. Y lo estudiamos en el capítulo 1, ¿recuerdan? Cuando estudiamos el capítulo 1, hemos sido bendecidos con una cantidad de bendiciones espirituales impresionantes, maravillosas, de las cuales ahora debemos estar disfrutando en Cristo. Pero la vida en Cristo, hermanos, no es solo cuestión de bendiciones. No es solo una gran bendición ser cristiano, porque en realidad es una gran bendición, sino que tiene que ver también con responsabilidades, con vivir responsablemente, con un cambio en nuestra manera de vivir, una renovación en nuestro entendimiento. De entender, hermanos, de que ya no debemos vivir de la misma forma en la que vivíamos antes. Porque Dios no nos ha llamado de tinieblas a tinieblas. No. Dios nos ha llamado de tinieblas a luz. A luz. A su luz admirable. Y muchos cristianos posiblemente no entienden esto. No entienden, hermanos, que ya no somos del mundo. No le pertenecemos a él. Y no podemos seguir la vida del mundo. Por eso decía que no se trata simplemente de un nombre o de hacernos llamar, sino de renovarnos, de despojarnos. Y por eso es que vamos a ver a través de este pasaje, de esto que vamos a empezar el día de hoy, Efesios capítulo 4, vaya a Efesios capítulo 4, versículo 17 en adelante, donde empieza a describirnos, hermanos, el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, cómo es que ahora se requiere. ¿Te has escuchado esa palabra se requiere en otros pasajes de la Biblia? Por ejemplo, en 1 Corintios 4, Pablo dice, se requiere que los administradores sean hallados fieles. Y cuando Pablo le habla a Timoteo en 1 Timoteo capítulo 3 acerca de los ancianos, dice, el que anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario, o más bien, se requiere que el obispo sea esto, esto y esto. Bueno, cualidades que identifican a un ministro, a un pastor, y cualidades que identificaban a un administrador, en 1 Corintios 4. Ahora, cualidades, evidencias que identifican a un cristiano. Se requiere. Y dice, esto pues digo y requiero en el Señor. Y ahí Pablo inicia, hermanos, hablando esta primera frase y diciendo, esto pues digo y requiero en el Señor, transmitiéndonos, hermanos, la idea de que lo que Pablo iba a enseñar, iba a decir a continuación, no era una enseñanza propia de Pablo. No eran ideas humanas, no era porque a Pablo se le había inventado, sino que era un mandamiento del Señor. Un mandamiento del Señor. Y los que iban a escuchar ahora estas palabras debían de atender muy juiciosamente, como usted y yo estamos atendiendo en estos momentos, ¿cierto? Y como los que están por allá en sus lugares de domicilios, en su casa, a través de Zoom, atentos, y están diciéndonos, miren, ahora usted y yo necesitamos escuchar con obediencia, actuar con obediencia a la palabra de Dios, porque lo que voy a decir, está diciendo Pablo, no viene de mí, viene del Señor.
viene del Señor. Se requiere, dice, en el Señor. En 1 Corintios 2, versículo 13, Pablo dice lo siguiente. 1 Corintios 2, 13. Que quiero reforzarlo con esa misma idea que estoy diciendo. Lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Vamos a hablar, y Pablo va a hablar aquí de asuntos espirituales no enseñados por sabiduría humana, no enseñados por él mismo, enseñados por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos va a hablar. El Espíritu Santo nos quiere enseñar. Y por eso Pablo inicia diciendo esta frase: esto pues digo y requiero en el Señor. En el Señor. Hermanos, el hombre, el ser humano, el que no es cristiano, anda en el mundo en la vanidad de su mente. Dice el versículo 17, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Es decir, los pensamientos del hombre carnal, del hombre natural, del hombre que no tiene a Cristo, y sus mayores anhelos se dirigen hacia la nada, porque son vanos e inútiles. Es un camino que los lleva hacia la destrucción. Y lo malo de esto es que muchos cristianos también insisten en seguir las mismas metas y los mismos métodos del mundo. Y empieza Pablo a decir, ¿cómo es que los hombres que no tienen a Cristo, que no han nacido de nuevo, se guían en este mundo? Y empieza a contrastar. Ustedes, ya hijos de Dios, ya cristianos, ya luz, en andar. Andar. La palabra andar allí es la palabra en el griego peripateo, que significa, ya lo hemos visto en una clase anterior o en clases anteriores, una forma de actuar, una forma de conducta, que en este caso es la que nos va a describir al que no es hijo de Dios. Y dicen, ya no anden en la vanidad de su mente. La palabra vanidad allí es la palabra mataiotes, que es la palabra para describir algo vano o vacío o que no tiene ningún objetivo, sin resultados, que es inútil. Y claro, los que no son hijos de Dios, los no cristianos, llevan una vida vacía, sin objetivos ni resultados e inútil, por carecer de una relación con Dios cercana. Y por eso han caído en la vanidad de su mente. Todo lo que piensan, todo lo que cavilan, todo lo que maquinan es vacío, es vano, no tiene nada de sentido y no sirve para nada. Es, me perdona la expresión, basura. Y así no deben de estar viviendo los cristianos. Entonces vamos a empezar a describir cómo es que cómo es que viven los no cristianos, para nosotros contrastar y empezar a decir, yo no debo vivir de esa misma manera. Yo no debo de estar viviendo y pensando y actuando, y mis objetivos, mis anhelos, mis metas no deben ir unidas a esta clase
de pensamiento, de ideología o de vivencia. La vanidad de su mente. Y por eso es que ellos, los no cristianos, han caído en una actitud deplorable, destructiva. Libro de Romanos, capítulo 1, vamos a Romanos, que es uno de los pasajes que mayor describe la condición, capítulo 1, versículo 24. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Mira el versículo 29. Estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Aquí está la condición del hombre apartado de Dios, el hombre muerto, el hombre que no está en Cristo, el hombre que está en una condición destructiva, muerto en sus delitos y pecados. Con todos estos pecados que acabamos de enumerar y de leer aquí en este pasaje de Romanos 1, atestados de muchas cosas, de diferentes pecados, diferente inmoralidad, de codicias y de todo lo que el libro de Romanos capítulo 1 nos habla en cuanto a la condición. Entonces Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, está diciéndole a los hermanos de Éfeso que, volviendo otra vez a lo que les decía al principio, los hermanos se encuentran en medio de una ciudad idólatra llena de inmoralidad y de pecado, y ahora ellos tienen que luchar contra todo eso que los rodea. Y les dice: miren, ustedes ya no deben vivir de la misma manera a como eran. Y nosotros igual, hermanos. Nosotros vivimos en medio, dice la palabra en Filipenses, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de un mundo de maldad, atestado también de inmoralidad, de corrupción, un mundo depravado, un mundo lleno de inmundicia. Nosotros, hermanos, aquí el pasaje nos va a dar la enseñanza que ya no podemos, hermanos, andar, que ya no somos de este mundo. Podemos vivir conforme a las metas e ideologías. El cristiano debe saber que no puede ir mezclándose con el mundo. Ser cristiano, pero también ser un mundano en todas sus formas. Y de esto sí
que ha salpicado mucho la iglesia. La mundanalidad de la iglesia. La secularización de la iglesia. Adoptando prácticas del mundo. La forma en que el mundo viste, en que el mundo trata, en que el mundo se comporta, ha salpicado mucho la iglesia. Su lenguaje, su vocabulario, su conducta. Muchos cristianos que se llaman cristianos creen que pueden seguir viviendo la misma vida social que vivían cuando no eran cristianos, andando en borracheras, en licores, en bailes y en todas estas cosas que el mundo trae. Y el Espíritu Santo dice, ya no pueden andar así. Pero ¿por qué es la condición? ¿Cuál es la causa de esta vanidad? Dice ahí el Efesios capítulo 4. ¿Cuál es la causa para que los no cristianos vivan en esa vanidad, en esa vida atestada de cosas inútiles y vanas? ¿Cuál es? Dice que tienen el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay. Ahí está la razón. No es porque no hayan tenido educación. No es porque Dios no les haya manifestado su poder, como dice Romanos capítulo 1. Volvamos a Romanos capítulo 1. Versículo 19. Porque lo que de Dios se conoce, les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidos por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Hechos capítulo 17 dice que Dios, habiendo pasado los tiempos de la ignorancia, en ellos hay ignorancia, pero no es porque no conozcan, sino porque no aceptan. Su razonamiento no está claro. No es porque no tuvieron la oportunidad de educarse, sino porque son orgullosos, soberbios y duros de corazón, tercos, y no aceptan el consejo de Dios. Entonces, hermanos, tienen el entendimiento entenebrecido. ¿Qué significa eso? Que no conocen lo que es la voluntad de Dios. Amén. No son ignorantes ahora los cristianos, pero los que no son cristianos tampoco son ignorantes en el sentido de que no conozcan la voluntad de Dios, sino que no aceptan la voluntad de Dios por el orgullo y la soberbia. Hermanos, ahí vemos un claro reflejo, un claro cuadro de la condición del ser humano sin Dios. Como dice Juan capítulo 3, versículo 17, Juan 3:16 dice que de tal manera amó Dios al mundo para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Pero en la siguiente frase dice, el versículo 19, perdón, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Es decir,
No es porque sean ignorantes y no conozcan, sino porque aman más las tinieblas que la luz. Aman más las tinieblas que la luz. Ahí está la condición del hombre sin Dios, en donde el hombre vive una vida en este mundo y la vida en el mundo es fácil. Y Jesús lo dijo, que el camino es ancho y espacioso y muchos son los que andan por él. Muchos. Y sí, hermanos, la vida en Cristo no es fácil. La vida cristiana no es fácil, pero tendrá su fruto. Tendrá su fruto en una vida gloriosa, no solamente en la vida eterna, sino aquí también, porque tiene promesas para esta vida. En cambio, la vida sin Cristo es una vida de destrucción, de tinieblas, de ceguera, de oscuridad. Y por eso Efesios 4 dice, ustedes no deben andar más en esa clase de vida. ¿Por qué? Porque ahora han aprendido sobre Cristo. Entonces, miren lo que está diciendo. La ignorancia que en ellos hay son ajenos de la vida de Dios. La condición del hombre sin Cristo es un enajenamiento, son ajenos. No hay nada que ver, no tienen nada que ver Dios en sus vidas. Porque hay ignorancia. Pero vuelvo y reitero, no porque no conozcan, sino porque no desean. Esa ignorancia es un rechazo voluntario al conocimiento de Dios. Es algo deliberado y una omisión premeditada a la voluntad de Dios. ¿Qué ocasión, hermanos? ¿Y por qué? Porque son duros de corazón. La dureza de corazón. Y la palabra dureza es la palabra en el griego porosis. Es decir, no puede entrar en la voluntad de Dios. ¿Saben por qué algo se convierte en algo duro, 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 duro? Porque no hay espacios. Porque dicen que el diamante es uno de los metales preciosos, ¿no? Más finos, más, porque sus átomos están muy, muy pegados, muy compactos y es difícil romper. Y por eso algo se vuelve duro, 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 duro es cuando se le va quitando el espacio y se vuelve duro y ya no hay espacio. Y la dureza, hermanos, de corazón tiene que ver con eso. Cuando el hombre en su vida mundana, en su vida apartada de Dios, ya no tiene espacio para Dios. Ya no hay espacio. En realidad, no hay espacio para Dios. Y cuidémonos, hermanos, porque el corazón del hombre, que es el centro del ser humano, dice la Biblia que es, de ahí mana la vida, pero también es el blanco de Satanás, donde ataca principalmente el enemigo. Lo que busca es eso, que en nuestra vida haya endurecimiento. Y cuando hay endurecimiento, pasa lo que dice el versículo 19. Se pierde totalmente la sensibilidad. Cuando el corazón se endurece a tal punto que ya no entra y no hay espacio para Dios, el corazón llega el momento en que pierde la sensibilidad. Entonces, un duro de corazón, hermanos, es una persona que no siente.
que no le remuerde ya nada más la conciencia, que no lo acusa la conciencia. Y en este caso, los que son cristianos, el Espíritu Santo redarguye nuestra conciencia, nos habla a nuestra conciencia. Yo no sé si a usted le ha pasado, a mí me ha pasado, que nosotros, hermanos, cuando cometemos algo malo, el Espíritu Santo nos redarguye. Y la conciencia, hermanos, nos empieza a decir, eso está mal. Eso estuvo mal. Y la conciencia, hermanos, pero no es el Espíritu Santo actuando en nuestras vidas. Pero cuando la persona por el pecado está tan atestado, tan entenebrecido y tan endurecido, llega el punto de que pierde totalmente la noción de saber que si lo que hizo está mal y no le importa. Pierde esa sensibilidad. Y dice el versículo 19, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se pierde, hermanos, la sensibilidad. Por eso el autor de Hebreos nos llama y nos dice que si nosotros escuchamos la voz de Dios, ¿qué debemos hacer? No endurezcáis vuestros corazones. No endurezcáis. ¿Por qué? Porque cuando el corazón, vuelvo a reitero, se empieza a endurecer, el hombre ya deja de escuchar y se empieza a encerrar y se empieza a cerrar completamente, a tal punto que ya no hay espacio. Y donde no existe el espacio para Dios, pues, ¿para quién más? Un corazón duro, hermanos, es un corazón que va perdiendo la sensibilidad. En 1 Timoteo, capítulo 4, versículo 1 y 2. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia. Versículo 3, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. ¿Qué nos está diciendo el pasaje allí, hermanos? Pablo está profetizando y diciendo que iban a haber doctrinas de demonios, error, engañadores, que dice que estas personas que iban a introducir estas doctrinas demoníacas por la hipocresía, dice que tienen la conciencia cauterizada. ¿Qué significa la palabra cauterizada? Es decir, quemada. La queman. Y cuando la conciencia se quema, el hombre pierde esa sensibilidad. ¿Cuántos de ustedes, hermanos? Yo les pregunto, ¿cuántos de ustedes han llorado por un pecado? Yo he llorado. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, hemos llorado por un pecado? ¿Por qué, hermanos? Porque el Espíritu nos redarguye, porque hay sensibilidad por algo que hayamos hecho mal o por algo que hayamos dejado de hacer. Pero qué triste es cuando nosotros cometemos un acto, ofendemos o hacemos cualquier otra cosa que sea una ofensa para Dios y no sentimos nada. Y como que nos pasa y, bueno, yo sé que eso es pecado, pero
Diría tal vez alguno, pues todo el mundo lo hace. O yo sé que muchos lo han hecho. Creo que esa no debe ser la actitud. La insensibilidad, la falta de sentir todavía, de sentir de que lo que se hace mal no solamente está mal, sino que debe de doler en el corazón. Por eso alguien cuando llega arrepentido a Dios, cuando alguien se convierte en cristiano, no debería de convertirse sonriendo. La alegría viene después, pero debe de sentir dolor por haber ofendido a Dios. Porque lo que ha hecho ha ocasionado a lastimar el corazón de Dios. El arrepentimiento, hermanos, no solo se ve por el hecho de uno de sentir pesar, sino que en realidad sientes dolor, sufres y te dueles por eso que has hecho mal. Esto es lo que no sienten los no cristianos. Y por eso es que vuelvo y reitero lo que decía al principio. Esta no debe ser nuestra forma de andar. Esta no debe ser nuestra forma de vivir. Nosotros debemos, hermanos, sentir. Una de las cosas que se activa en la vida del cristiano es eso, la sensibilidad. Porque cuando no éramos cristianos, éramos insensibles. Todo nos parecía normal. Si nos emborrachábamos, si bebíamos, o la persona que se droga, o la fornicación, o el adulterio, y cualquier otro pecado, nos pasaba. Ahora en Cristo no. Debe de haber, hermanos, sensibilidad. Y por eso dice, después de que perdieron toda sensibilidad, ¿qué hicieron o qué hacen los que no son cristianos? Se entregan a la lascivia. La lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Es decir, dejan de sentir dolor, pena, son apáticos, no los sienten punzadas en su conciencia y cometen con avidez. Esa palabra avidez es la palabra que significa sensualidad, indignante. Y es la palabra en el griego pleonexia. Y da la sensación, hermanos, de un deseo codicioso, desenfrenado, impulsado y sin control, que incluye la impureza. Es decir, dice el versículo 19, cometer con avidez, ¿sí? Es decir, sin el freno. Cuando una persona simplemente lo que hace es dejarse llevar por sus impulsos, por sus pasiones, por sus deseos, por su propia naturaleza carnal y no tiene freno. No tiene freno. Así son los no cristianos. ¿Cómo son los cristianos? ¿Cómo son los hijos de Dios? ¿Se dejan llevar por los impulsos? Un joven que se deja llevar por los impulsos sexuales y comete fornicación, inmoralidad en su vida. Y no joven, también adulto, soltero o casado. Con el desenfreno del mundo, del licor, del baile, de las fiestas, de la vida social.
y de tanto pecado, hermanos, que hoy está a la vuelta, como dicen, dicho, a la vuelta de la esquina. O como dicen hoy en día, a un clic, porque la pornografía a un clic está. La fornicación, la inmundicia y cualquier otro pecado a un clic. A un clic se compra, a un clic se vende, a un clic se oferta, a un clic se hace todo. Todo es a un clic. Con este mundo de tecnología avanzada y de virtualidad. Entonces, hermanos, contrastes importantes de la vida sin Cristo. Y Pablo, el Espíritu Santo, está diciendo, ya no deben andar así. Ya no deben andar así. Con ese desenfreno, con esos impulsos que dice la Escritura que nos llevan a pecar. El de presurosos pies peca, dice la Biblia en Proverbios. El que se apresura, el que se deja llevar por los impulsos, por el desenfreno, la sensualidad y la lascivia. La lascivia tiene que ver con el movimiento indecoroso del cuerpo y tiene que ver también con todo lo que marca los malos deseos que impulsan a que otro peque. Y eso incluye, hermanos, la forma de vestir, los movimientos sensuales y todo tipo de cosas que despiertan lascivia. Por eso, hermanos, este mundo, vuelvo y reitero, no es fácil ser cristiano. Para mí no ha sido fácil. Y yo sé que para ninguno de ustedes. Porque es que estamos viviendo en medio de esto. ¿Cómo hacemos? En medio de toda esta inmundicia. Y nosotros estamos luchando contra nuestras propias pasiones, contra nuestros propios deseos, dice Santiago, ¿no? Que nuestras guerras no vienen de los demás, no vienen del otro, vienen de mí mismo. Santiago capítulo 4, de mis propias pasiones y deseos. Entonces, hermanos, he ahí. Y termino, hermanos, diciendo, porque veremos en el próximo miércoles, ahora entonces, cómo es que sí debemos vivir. Versículo 20. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Es decir, el apóstol Pablo está diciéndole a los hermanos, ustedes escucharon a Cristo. Ahora, literalmente ellos no habían escuchado a Cristo. Es decir, no conocieron probablemente a Cristo en persona, pero habían escuchado el mensaje de Cristo. Pablo en Filipenses capítulo 3, versículo 10, nos habla de que él quería conocer a Cristo a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Pablo, hermanos, deseaba conocer a Cristo. Y en Colosenses capítulo 2, versículo 6, nos dice, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en él. Esto nos habla de que él, o de que los que habían recibido al Señor Jesucristo, debían de andar en él. Y estos textos, hermanos, que acabamos de leer,
Filipenses 3:10 y Colosenses 2:6, incluyendo el de Efesios, implica no solamente saber de Cristo, no solamente conocer cosas de Cristo o la doctrina de Cristo, sino que Cristo mismo debe ser nuestro maestro, nuestra aula, nuestro ayudador, a quien escuchamos, a quien atendemos, a quien obedecemos. Conocerlo a Él. Vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Es decir, Pablo les está diciendo, ustedes no conocieron a Cristo así. Cristo no anduvo en esta clase de vida. La vida de Cristo es una vida santa. Así ustedes escucharon de Cristo. La vida de Cristo es una vida limpia, sin inmoralidad. Ustedes escucharon fue el mensaje del Evangelio, y el mensaje de Cristo es un mensaje de vida, porque Él es la vida. Él es la vida. Cristo es el objeto personal. Él es el que predica, al que se recibe, el que se conoce y a los que y al que nosotros debemos seguir aprendiendo. Nosotros hemos escuchado también la voz de Cristo. Usted y yo la hemos escuchado a través del mensaje del Evangelio, que es verdadero. Y por ese mensaje y por esa palabra es que hemos sido purificados. No hemos aprendido otra cosa. Entonces yo me pregunto, y termino con esto, ¿no? Si lo que hemos escuchado de Cristo es la vida santa, la vida pura, la vida, todo lo que piadosa, todo lo que es la santidad, ¿por qué entonces hay cristianos que se mezclan, que hacen de su vida cristiana una mezcla? ¿Por qué hay cristianos que se dejan llevar fácilmente por el pecado y practican un pecado? No que el cristiano no peque, ¿no? El cristiano todavía peca. Pero ¿por qué entonces hay cristianos que no entienden lo que venimos diciendo, ¿no? ¿No han entendido esto? Que deben saber de que deben marcar la diferencia, que han nacido de nuevo y que ahora no son del mundo, porque Jesús lo dijo, yo los saqué antes del mundo. Ustedes no son del mundo. Yo antes los saqué de allí. Y por eso iglesia significa eso, los llamados afuera. Asamblea llamada afuera. La iglesia es el cuerpo de los salvos que está fuera de. ¿Por qué entonces hay cristianos así? ¿Serán cristianos o no lo serán? Hermanos, meditemos, hermanos, y vayámonos con la meditación de estos pasajes. ¿Cómo estoy yo viviendo mi vida como cristiano? ¿Como un hombre natural? ¿Un hombre que me dejo llevar por las pasiones, por la vanidad de este mundo y con insensibilidad? Porque eso es lo que reflejan los que no son cristianos, los que no conocen a Cristo. ¿Qué estoy reflejando yo? ¿Cómo estoy viviendo yo?
si yo he aprendido de Cristo y si estoy aprendiendo de Cristo, mi meta es ser como Cristo y vivir como Cristo y andar como Cristo.